Amén. Amén. La palabra está en San Juan, capítulo 14, versículo 10. Amén. San Juan, capítulo 14, versículo 10. Bendito sea el Señor. El título es Tu fe mueve a Jesús. Tu fe mueve a Jesús. Tu fe mueve a Jesús. Juan 14, 10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Diga conmigo: me mueve lo que yo creo. La palabra de Dios. Dígalo conmigo: me mueve lo que yo creo. La palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos inicio a esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Primero que nada, Él estaba en el Padre y el Padre en Él. O sea, las 24/7. Y eso nos cuesta a nosotros porque tenemos que ser sinceros. Pero si estuviéramos en Él, siempre, siempre en Él. Y Él está en nosotros porque Él no se va. Pero nosotros en Él. Entonces, y también cuando ya Él está, ya no hablamos nuestras propias palabras, sino las palabras de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando hablamos la palabra de Dios, viene Dios y hace las obras. Hace las obras. O sea, esa es la clave. Estar en Él siempre y Él en nosotros. Tener esa comunión y hablar lo que Él habla. Y por eso tenemos que decirle al Señor: perdónanos por palabras ociosas que hablamos, palabras en contra, porque eso no obran a favor. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, lo que Él dice, viene el Padre y hace las obras, hace los milagros. Amén. Hace los milagros. Entonces, eso es lo que podemos decir y hacer. Por ejemplo, ayer yo me di cuenta cuando estaba la estilista ahí, la señora estaba, había otra anciana que estaba con el pie, que apenas podía caminar, y yo decidí tomarla, le dije: venga, denme sus manos y vamos a orar. Y oré, le dije yo: ahora empieza el proceso de sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo creo que ha sido sanada ya, yo lo voy a creerlo, porque yo sentí del Espíritu Santo de hacerlo y lo hice, y yo creo que va a pasar, y eso es lo que va a pasar, porque si el Padre está, yo estoy en el Padre está en mí, y yo estoy hablando la palabra de Dios, viene el Padre y hace las obras. No es el evangelista, no es el pastor, no es el profeta que hace las obras, no, es Dios que hace las obras. Pero hay una cosa, que uno tiene que estar siempre en Él en nosotros, y hablar lo que Él hace. Y entonces el Señor hace las obras. El Señor va a hacer las obras. No tenemos que nosotros ir a mirar: la sanó, no la sanó, cómo está. No, creer solamente, creer, nada más. Eso es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos, que la gente tiene mucha necesidad. Entonces las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, ¿ve? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, porque hablaba las palabras de Dios. Entonces lo que nos mueve a nosotros es lo que creemos de la palabra de Dios, y tu fe mueve a Jesús. Génesis 1:1, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Él creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba vacía la tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no del abismo, sino de las aguas, la faz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo: sea la luz, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo hizo que se cumpliese, porque Dios lo dijo: sea la luz. Cuando Él dijo: sea la luz,
es porque viene el Espíritu Santo y lo hizo y fue la luz. Es lo mismo que cuando Jesucristo decía, sé sano. Ahora nosotros no podemos decir sé sano así nomás, sino que decimos sé sano en el nombre de Jesucristo. Es como que Jesucristo lo está haciendo. Sé libre, esa cadena se rompe en el nombre de Jesucristo. Y es como Jesucristo lo está haciendo. Eso es lo que tenemos que decir, porque Él ya lo dijo, sea la luz. O sea, es la palabra de Dios, sea hecho esto y eso se va a hacer. Eso se va a cumplir. Amén. Eso lo vamos a creer. Por eso que tu fe mueve a Jesús. Ahora Juan 14:12 dice, de cierto os digo. Cuando dice de cierto hay que poner doble atención. El que en mí cree, o sea, realmente crees en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan, pero no le obedecen. Sino que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Va a hacer las obras de Dios, va a hacer, todavía no se ve a ninguno que le diga a un paralítico camina, a un ciego que ya vea, porque falta creer en Dios, porque dice las obras que yo hago, Él las hará también, pero no las hará la persona por sí sola, sino que la hará el Padre, la hará Dios, la hará el Espíritu Santo, la hará Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son uno. Él la hará, porque confesamos la palabra de Dios. Entonces va a hacer Él las obras, y mayores va a hacer. ¿Por qué cosas mayores? Las cosas mayores son las cosas que inimaginables, que ni siquiera la habíamos pensado, esas son las obras mayores, las obras que ni siquiera tal vez habíamos soñado, pero no lo habíamos imaginado. Y cada cosa que tenemos o que podemos adquirir, que a lo mejor es imposible, ni lo imaginamos, y al otro día lo tenemos, esas son obras mayores por Dios, por su gracia, amén, por su favor. Ahora dice, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era ¿quién? El verbo, o sea, la palabra. En el principio era el verbo, la palabra de Dios. Dice, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, Dios hablando. Sí, era en el principio con Dios, Dios hablando su palabra. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, no 2 años, 12 años, Marcos 5:25, ahí léalo conmigo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, esta mujer, no era una tormenta para ella, 12 años, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, una mujer adinerada, pero había gastado todo, y nada aprovechado. Antes le iba peor, estaba enferma y estaba pobre, esta pobre mujer, había quedado pobre y enferma. Marcos 5:27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero ¿qué es lo que hizo? Cuando oyó primero hablar de Jesús, cuando lo oyó la palabra de Dios, oyó que Jesús sanaba, oyó la palabra de Dios, lo escuchó en su espíritu, en su corazón, oyó la palabra de Dios y ella actuó, ella lo habló, ella actuó. Dice, cuando oyó la palabra de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mateo 11:28 dice, porque seguro que escuchó la palabra de Dios que dijo el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ella escuchó esa palabra, dijo, Dios me va a quitar esta carga, esta enfermedad, Dios me va a hacer descansar. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ella había escuchado la palabra de Dios, y como escuchó la palabra, tuvo fe. Marcos 5:28 dice, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva.
¿Por qué salva? ¿Por qué no sana nomás? Porque ella estaba bajo la maldición de la ley según Moisés. Entonces, según la ley de Moisés, según la ley, entonces tenía que ser salva. En cada momento la podrían apiedrar por esa enfermedad que ella tenía. Amén. Entonces ella iba a ser salva. Y Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ella tenía que tener una acción, no solo escuchar. Escuchó la palabra, creyó la palabra, habló, pensó, habló la palabra, pero tenía que accionar, tenía que atreverse a tocar ese manto, y esa acción de fe era un riesgo, porque la podían apiedrar. Estaba ahí el principal de la sinagoga que tenía el poder para apiedrarla, pero no lo hizo. Marcos 5:23 dice, y le rogaba mucho diciendo, ahí estaba el de la sinagoga, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Allí estaba el principal de la sinagoga, ¿cierto? Declarando una palabra, diciéndole, ven y ponle las manos sobre ella para que mi hija sea salva. O sea, él vivirá. O sea, él lo declaró. El principal no lo declaró Jesús, lo que declaró el principal de la sinagoga, declaró una palabra. Tú vas a poner las manos sobre ella, mi hijo va a ser salvo y va a vivir. Mi hija de 12 años que también estaba muriendo y había muerto. Jesucristo se conectó con esa fe de ese hombre, se conectó porque la fe conecta a Jesús. La fe de la mujer hizo una conexión también con el Padre que moraba dentro de Jesús. La fe mueve a Jesús, lo va a mover, pero la fe tiene que ser con acción. 1 Juan 4:4 dice, hijito, vosotros sois de Dios. Tienes que saber que nuestro Padre es el Señor y los habéis vencido. Ya lo habéis vencido porque Jesús lo venció, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Un hombre o una mujer de fe puede cambiar una nación. Un hombre o una mujer de fe, no importa la enfermedad, no importa el problema, no importa la dificultad, tú oyes a Jesús, tú le crees a Jesús, tú piensas que Dios está contigo, que Dios va a romper todo esos yugos, que Dios va a cicatrizar toda esa enfermedad del pasado, de tu corazón, y tú lo crees en el Señor, y tú le dices, Jesús, aquí estoy. Tú dijiste, venid a mí todos los cansados y trabajados, aquí vengo, Señor, porque tú me vas a hacer descansar. Y cuando tú le dices eso al Señor, cuando tú vienes con fe, tú me vas a salvar ahora, yo estoy creyendo en ti, yo por la fe voy a tocar el borde de tu manto. Por la fe es una acción, tenemos que tener acción cuando ungimos a los enfermos, tenemos que tener una acción y creer en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios que ya está escrita. Por eso que él dijo, yo no hablo mi propia palabra, yo no hablo lo que a mí se me ocurra, sino que hablo lo que el Padre está hablando, eso hablo yo. Entonces él hablaba lo que el Padre hablaba, lo que está escrito, y como el Señor dijo, sea la luz, así fue la luz. Y cuando Jesús decía, sé sanado, y nosotros tenemos que decir, en el nombre de Jesús, sé sano, y la persona lo cree, lo recibe y es sanada, porque la palabra lo respalda, porque dice que la fe mueve a Jesús. Tu fe mueve a Jesús. Entonces la fe es poderosa, porque esa mujer de flujo de sangre, ella escuchó a Jesús, ella escuchó cuando Jesús dijo, venid a mí todos los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Ella escuchó, dijo, yo voy a ir a Jesús, voy a creer que voy a tocar ese borde de ese manto y voy a ser sanada. Ella se arriesgó porque tenía ese flujo de sangre, y cuando si ella había sangre por ahí, la podían apiedrar, porque según la ley mosaica estaba maldita, según en ese tiempo, pero ella se arriesgó
arriesgó y ella tocó, atravesó la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Y Jairo también, el principal de la sinagoga, le dijo: ven Jesús a mi casa, ven a mi casa, Señor, y yo sé que tú pones las manos sobre mi hija que se está muriendo, porque otro le dijo: ya murió tu hija, pero él dijo: no, Señor, pone las manos sobre mi hija y mi hija será salva y vivirá. Y el Señor fue y la resucitó. Por eso te digo yo, cuando creemos, cuando le creemos a Dios, todas las cosas van a obrar para bien, aunque esté todo malo, aunque esté pasando un desierto espiritual, no un desierto de la forma literal, sino un desierto espiritual donde no hay ayuda, donde no hay amigos, donde no hay familia, donde no hay nada, donde nada te satisface. Entonces cuando tú tienes que creerle a Jesús, Jesús está aquí, Jesús está ahí donde tú estás, Jesús está en tu vida. Jesús solamente quiere que tú le abras tu corazón y le digas: Señor, déjame entrar, Señor, te dejo entrar, porque el Señor te está golpeando la puerta y te dice: déjame entrar. Y tú le dices: Señor, entra a mi corazón, llévate toda carga, llévate toda dolencia, llévate toda cicatriz, llévate todo dolor desde la infancia, todo maltrato, tal vez toda cosa mala que me ha ocurrido, Señor. En este momento tú te llevas todo y tú le crees al Señor y Dios hace un milagro, porque eso desde el principio dijo Jesús: yo no hablo mi propia palabra, sino que yo estoy en el Padre en mí. Entonces cuando Él habla la palabra de Dios, cuando Él habla la palabra de Dios, viene el Padre y hace las obras, hacía las obras. Ahora cuando dice que la tierra estaba desordenada, vacía, no había nada, pero el Señor dijo: sea la luz, y vino el Espíritu Santo y hizo las obras. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo, pero cuando declaramos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, bendecimos a la gente, entonces viene Padre, Hijo, Espíritu Santo y hace las obras en ti. Y dice que obras mayores haremos, amén, obras mayores haremos. Solo creer, porque Dios no miente, porque Dios dijo: el cielo y la tierra pasará, todo pasará, pero mi palabra nunca pasará, nunca dejará de cumplirse. Y el Señor dijo: mayor es el que está en mí, dice la Biblia, que el que está en el mundo. O sea, Dios está en nosotros. Bendito sea el Señor. Y yo creo en el Señor, que Dios hace milagros, que Dios hoy día también está poniendo las manos sobre los enfermos, están siendo sanados. Y no solamente enfermedades físicas, porque también hay enfermedades espirituales, hay dolores en nuestro corazón, hay malos tratos, hay toda clase de cosas. A veces hay miedo, hay traumas, a veces hay gente que no puede salir de una situación, pero Dios rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Eso lo creo, yo lo creo. Póngase de pie que vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Repita conmigo, ustedes repitan conmigo: Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. Gracias, Jesús. Ahora tranquilo que voy a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío. Gracias porque la fe te mueve y tú estás aquí, Señor. No te vemos, Señor, pero tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor, impartiendo bendiciones, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Yo creo, Señor, que tú estás haciendo la obra. Ahora estás sanando, Padre. Estás, Dios mío, Señor, cortando toda ligadura. Dios mío, todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca, cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre a causa de tu unción, y las vidas son libres para ti, Señor. Somos libres, somos sanados, somos libertados, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, tú lo estás haciendo.
Tú lo estás haciendo, Señor, tú lo estás haciendo, tú te estás moviendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos si puede levantarle y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo, tú lo haces. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos.